Querido, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hoy tengo un devocional que quiero compartir contigo titulado Renovar la mente. Y lo voy a basar del libro de Romanos, de la carta que escribió Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Y la palabra de Dios dice así: Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La mayoría de nosotros, queridos, no tenemos idea de cuán profundamente afectan nuestra vida los pensamientos que ocupan nuestra mente. La palabra, sin embargo, como lo hemos leído, nos advierte que la renovación de la mente es una de las claves para que la vida sea transformada. Debemos, por lo tanto, prestar mucha atención a este tema, si es que aspiramos a una vida que se nutre cada día más de la palabra de Dios. Recuerda esto, nuestras acciones no son espontáneas, aunque a veces decimos esa famosa frase de lo hice sin pensar. La verdad es que toda acción es el fruto de un pensamiento, aun cuando no hayamos tomado conciencia de que ese pensamiento se ha formado en nosotros. Fíjate que Jesús señaló este principio cuando en el Sermón del Monte mostró que el juicio de Dios no vendrá sobre nuestras acciones, sino sobre los pensamientos que la engendraron. El verdadero pecado, querido, por ejemplo, de adulterio, comienza con la persona que codició la mujer de su prójimo en el secreto de su mente. El pecado del asesinato comienza cuando en los pensamientos más profundos calificamos a una persona de estúpida o idiota. Y eventualmente, si no cambiamos esos pensamientos, van a generar actos que expresan lo que ha ocupado durante largo tiempo nuestro pensamiento. En el texto de hoy que hemos leído de Romanos, Pablo nos exhorta a resistirnos a este mundo. El mundo pretende moldearnos a la cultura predominante de estos tiempos. Por esta razón, nosotros como creyentes tenemos la obligación de renovar nuestra mente. Y la pregunta que tú puedes tener es ¿cómo lo renovamos? Mira, dos maneras que podemos hacerlo. En primer lugar, debemos identificar los pensamientos que no son dignos del Señor y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Pablo, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos de desechar todo pensamiento que no sea como la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Y es allí donde tenemos que actuar de esta segunda manera, ocupar nuestra mente de la verdad de Dios. Ese es el proceso que nosotros llamamos, por ejemplo, meditar, estudiar, memorizar la palabra de Dios. Debemos alimentarnos con pensamientos que produzcan una transformación completa en nuestro carácter. Cuidemos lo que pensamos. Es necesario tener nuestros pensamientos bajo la soberanía y bajo la voluntad de Dios. Oramos juntos. Señor, Padre, te damos gracias porque tú nos has creado con la capacidad de pensar, de razonar, de tener una mente donde podemos llevar pensamientos agradables, lindos, pero también pensamientos que llevan a pecar. Padre, yo te pido que esos pensamientos que nos engañan, esos pensamientos que nos llevan a no hacer tu voluntad, hoy los queremos poner bajo tu soberanía. Señor, los queremos dejar bajo tu poder. No queremos tener más esos pensamientos que nos llevan a la soledad, a la tristeza, al rencor, al pecar. Padre, te pido que tu Espíritu Santo sea el que transforme nuestra mente a través de tu palabra. Señor, gracias porque sabemos que no estamos solos y que tú nos has mandado ese Consolador que nos recordará las verdades de Cristo. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Que tengas un buen día, querido, y recuerda, llena tus pensamientos de la palabra de Dios.